Álvaro Uribe Vélez lo he dejado de último y lo he hecho a propósito. Por dos motivos. El primero, Colombia, en medio de la desestabilización que ha generado el régimen de Cuba, Venezuela, Nicaragua, ha sido un muro de contención. Cuando el socialismo del siglo XXI era el común denominador en América Latina, usted era presidente de Colombia y todo el mundo aceptaba esa idea de que en Colombia había un muro de contención y no llegaría ese socialismo del siglo XXI. En ese momento nadie podría creer lo que finalmente pasó, y es que Gustavo Petro se convirtiera después, años después de esa tremenda lucha suya en contra del crimen que no permitía a Colombia evolucionar, se convirtiera en presidente de Colombia. Y pasó, y es nuestra realidad, y es en lo que estamos viviendo, presidente. Pero el segundo motivo es porque quiero agradecerle su presencia aquí en IDEA, que hacía mucha falta. Después de 12 años de un calvario, como mencionaba el expresidente Tuto Quiroga, de un calvario porque las democracias no solamente se pierden cuando llega el tirano o el narcotirano, se pierden cuando también las instituciones se debilitan. Y en Colombia pasó eso, se debilitaron las instituciones. Ahora hemos vuelto a creer en ellas, pero ese calvario que usted pasó no pasaría si las instituciones hubieran estado fuertes en ese momento, presidente. El Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión clave en su caso, y eso es importante que también se sepa en este escenario, una absolución después de 12 años de enfrentar testigos que se demostraron claramente que eran falsos. Lo demostramos en trabajos periodísticos permanentemente, cómo era un simple criminal condenado a 40 años de prisión con unos beneficios estrambóticos, y sus colegas, que yo misma entrevisté, sus colegas de celda, si se le puede llamar así a los colegas criminales, decían claro, es a cambio de beneficios, y hablaba mal en un proceso judicial. La justicia ha vuelto y las instituciones parece que nos están funcionando, presidente. Gracias por estar aquí en IDEA, qué alegría tenerlo aquí. Claudia, gracias infinitas, de todo corazón. Estudiantes, muy apreciados expresidentes, don Nelson, profesora Ardrúbal, doctora Almagro, doctora Madeline, presidente del Miami-Dade College, muy apreciadas señoras y señores. El norte de América del Sur no era un actor importante en las crisis internacionales. Ahora sí, por el tema del neocomunismo, la crisis migratoria y también por el tema del narcoterrorismo. La crisis migratoria, por lo menos ese corredor del Darién, que afecta a territorio de Colombia y de Panamá, y que viene en un camino anterior de Venezuela, esa crisis por lo pronto está suspendida por la acción del gobierno de Estados Unidos y por la acción del gobierno de Panamá. Bolivia ha dado un gran ejemplo. Hay que darle un aplauso infinito al presidente Quiroga, al presidente Paz, por esa derrota del neocomunismo que acabó a Bolivia. Ustedes le entregaron a Evo Morales un país con 15.000 millones de dólares de reservas y él se los devolvió con cero, además con todo acabado. El tema del Perú, no obstante las oscilaciones presidenciales, mantiene la democracia. Para mí fue una gran sorpresa que cuando salió el presidente Castillo, la vicepresidente estabilizó la democracia, y la prospección al año entrante con los dos candidatos que van adelante es buena para la democracia. Además de lo que dijo el presidente Mawad, es bien importante lo que se discute en Ecuador, donde con gran valentía el presidente Noboa viene adelantando un proceso de fortalecimiento democrático. Si se acepta o no se acepta cooperación armada internacional en la lucha contra la criminalidad, hay que superar, actualizar el tema de la soberanía. La soberanía la pierden realmente los estados cuando, a pesar de que se mantienen en el poder formal, el poder real lo determinan los criminales, lo que está pasando en nuestros países. Y la soberanía se defiende
no solo con las fuerzas internas, sino con la ayuda internacional para ayudar a que el poder real en ese país lo determine la Constitución y no la criminalidad. Ojalá la elección del domingo en Ecuador permita que el presidente Noboa pueda tener una gran ayuda internacional en la lucha contra la criminalidad y defender la soberanía democrática. El tema de Venezuela y Colombia es el tema más difícil. Antes, Venezuela hospedaba a los terroristas colombianos, era un callejón de salida de narcotráfico que lo sigue siendo, y en el gobierno de Colombia, salvo excepciones y momentos, había una gran oposición a esas prácticas venezolanas. Hoy están unidos, Maduro y el gobierno de Colombia. Tienen la zona binacional. Y entonces cuando yo veía ahora a Maduro amenazar al gobierno de Estados Unidos, también pensaba que se le ha sumado el presidente de Colombia, y esperamos que el ejército de Colombia en esa zona binacional no entre en ese riesgo. El problema de Colombia, del neocomunismo, bueno, habrá que preguntar si el muro que dejamos en 2010, si no lo dejamos totalmente sólido, porque también cometimos errores. Pero también habrá que preguntar qué pasó con los cuidadores de ese muro que elegimos y que permitieron la llegada del neocomunismo. Esa es una pregunta que tendrán que hacer politólogos e historiadores. La economía colombiana está siendo destruida. En América Latina tenemos el segundo endeudamiento, cuando Colombia era un país de una deuda muy moderada. Tenemos una de las más altas tasas de interés pagando a la comunidad financiera internacional. Deberíamos tener un déficit del 3,5, lo tenemos del 7. La inversión extranjera se ha caído un 17%. La formación de capital al interior del país es muy baja. Hay temor a invertir en Colombia, inseguridad política, inseguridad jurídica. Es una manera neocomunista de acabar con la empresa privada, de estatizarlo todo. Cuando no expropian la propiedad, lo hacen a través de los impuestos, de las regulaciones y de toda clase de hostilidad. El país se está quedando sin petróleo, se está quedando sin gas. Colombia tenía un sistema de salud reconocido mundialmente por su solidaridad mixto, con una gran participación del sector privado, del Estado. Lo están destruyendo y lo están sustituyendo por un monopolio estatal. El país había logrado alrededor de 100 billones en reservas pensionales de propiedad de los trabajadores. El gobierno, que tiene un crecimiento burocrático del 50%. Todo ese crecimiento burocrático para sustentar el poder neocomunista, ahora quiere gastarse los fondos de pensiones de los trabajadores para compensar el derroche en el presupuesto público. El gran peligro para las elecciones del año entrante es la presencia en 770 municipios, de los 1.105 municipios de Colombia, la presencia de grupos terroristas que obligan a votar por los candidatos del actual gobierno y que contribuyeron eficazmente a elegirlo. El proceso de paz del 2016 no cuidó el muro de contención de la democracia, lo que hizo fue destruirlo. Entonces, la situación para el año entrante es bien difícil. Se han sostenido instituciones. Una de las cámaras, la Cámara Alta, el Senado, ha logrado realizar una gran contención hasta cierto punto. Las Cortes, el Consejo de Estado. Y vemos un gran esfuerzo del sector privado. La acción de los Estados Unidos, hay que referir también otro lado de la visión.
Cuando el gobierno mío terminó con todos sus defectos, después de restarle a la producción de coca los decomisos, Colombia entregaba al mercado 150 toneladas de cocaína, 150. El año pasado, 1.815. Hay un gran deterioro, una gran afectación de la familia en Colombia, de la juventud. Y esos consumos, ese factor con otros, por ejemplo, 13.000 millones de dólares de remesas. Han salido 3 millones de colombianos en el gobierno Petro, no han regresado 1.700.000. Salen al año 80.000 jóvenes con un título técnico o de tecnólogo o de profesional. Entonces ya estamos en esa expulsión ciudadana que caracteriza a los neocomunistas. Todo esto ha ayudado a que el gobierno tenga, a pesar de la destrucción de la economía, unos consumos que se derivan de la coca, de las remesas, de otros factores, a que el gobierno se ayude con la salida de la ciudadanía a mostrar unos menores niveles de desempleo. Hay que divulgarlo. Tenemos una economía de apariencia insostenible y la economía real destruida por el gobierno. Ojalá salga Maduro. La pregunta que uno se hace es: ¿por qué las Fuerzas Armadas de Venezuela no han hecho cumplir el resultado electoral del año pasado? Que la salida de Maduro produzca un efecto dominó, que anime a todas las comunidades para que salga Maduro, se respete el resultado democrático de Venezuela, salga Ortega, salga Cuba, es de gran importancia y puede ayudar mucho a una mejor conciencia en Colombia para las elecciones del año entrante. Una pregunta: ¿qué hace cualquier gobierno si encuentra que en Colombia y Venezuela los gobiernos aliados albergan terroristas, estimulan el narcotráfico y eso se convierte en una amenaza a la juventud, a las familias y a la seguridad de otros países? Yo le he dicho a los colombianos, sin referir al gobierno ni a su familia, corremos nosotros el riesgo de que alguien, en aras de la defensa de su seguridad, también lance bombas sobre el territorio de Colombia. Este tema hay que resolverlo, o estamos con la criminalidad, con el neocomunismo, con el narcoterrorismo, o estamos con la democracia. Y hay que ponerle todo entusiasmo. Yo vengo por mucho respeto para oírlos, especialmente agradecido con ustedes, pero cuando salgo del país quiero regresar de inmediato a las calles de Colombia, porque hay que ganar el año entrante. No, sería muy vergonzoso ante el presidente Quiroga, que acaban de tener ese triunfo, que nosotros el año entrante no derrotemos al neocomunismo. Estamos en la batalla. Y ya termino con el expresidente Álvaro Uribe Vélez de si sigue vigente el uso de la fuerza. Hay un uso legítimo de la fuerza, hay unas herramientas de Occidente, hay unas herramientas internacionales para solucionar esto o no, definitivamente esas se perdieron. Presidente Álvaro Uribe Vélez, todos hablan de la soberanía, obviamente cuando se habla de fuerza, de conflicto, de guerra, pues eso es aterrador y apelan a la soberanía, pero es que apelan a la soberanía cuando se trata de eso, pero no apelan a la soberanía cuando el crimen los está consumiendo. En Colombia, Gustavo Petro ahora también está apelando a la soberanía, ahí con la carpeta de Bernie Moreno en el despacho Oval, cuando se ve vestidito de naranja junto a Nicolás Maduro, entonces apelan a la soberanía, pero para las cifras de las organizaciones criminales que están alrededor o peor que en el año 2002 cuando usted llegó y les hizo frente, en el 2025 tenemos ya 25.000 personas armadas en la ilegalidad en Colombia. Cuando usted llegó eran 20.000 y la redujo a menos de 5.000. Ese retroceso gigantesco, eso de tener de 1.100 municipios de Colombia 700 en poder de las organizaciones criminales transnacionales, que van toda esa droga también por Venezuela, junto al Hezbollah, Hamas, a todo este crimen que sabe organizarse de esta manera.
Entonces, ¿ahí dónde queda la soberanía? ¿Y qué vamos a hacer cuando tenemos más de 700 municipios, de 1.100 municipios en poder de ellos, de cara a unas elecciones? Gracias, Claudia. Yo le quisiera dejar un mensaje a los estudiantes. La lucha contra el neocomunismo no es una lucha caprichosa, es una lucha práctica. Solamente la libertad, el estímulo a la educación, las posibilidades de emprendimiento de los jóvenes, el apoyo a la creatividad del ser humano que lo garantiza la democracia, los valores de Occidente de los cuales tanto habla el presidente Aznar, es lo único que crea bienestar. Yo creo que esto hay que repetirlo a todos los jóvenes latinoamericanos y expandir esa tesis, profundizarla. A mí me decían, bueno, pero es que los jóvenes colombianos tienen el mismo problema de los jóvenes cubanos y venezolanos. Sí, pero los jóvenes colombianos tenían libertad. Y la libertad permite resolver todos los problemas sociales, mitigarlos, avanzar por un camino de construcción de equidad. Jóvenes, cuando nosotros hablamos de emprendimiento privado, no es un fin, es un medio para resolver problemas de pobreza y de inequidad, el uso de la fuerza. A ver, ganó las elecciones María Corina, el doctor Edmundo. El régimen de Venezuela no la reconoce. El régimen de Venezuela es una amenaza, destruye sus instituciones. Ha sido una amenaza a Colombia, hoy en solidaridad con el gobierno de Colombia. Una amenaza porque alberga terroristas colombianos, porque le sirve al narcotráfico de Colombia, una amenaza a la juventud, a la familia, a la democracia, a la economía, y es una amenaza a los Estados Unidos, como es una amenaza que Colombia está entregando al mercado 1.800 toneladas de cocaína. ¿Quién debería ser? Entonces yo no discutiría la necesidad del uso de la fuerza. Primero deberían ser las Fuerzas Armadas de Venezuela, las que su tarea es hacer cumplir la Constitución, proteger la Constitución y de contera proteger a los ciudadanos y a sus derechos. No lo hacen porque están o sobornados o los llevan a las cárceles. Ojalá haya una reflexión. Segundo, uno ve la tarea del doctor Almagro en la OEA, una tarea que deja un gran legado, pero sin apoyo de fuerza se vuelve una tarea que no puede producir efectos. Naciones Unidas discute estos temas. Debería emplear la fuerza para hacer cumplir la democracia en Venezuela. Tampoco. Es bien discutible la tarea de Naciones Unidas en estas materias. Entonces, ¿qué puede hacer un país como los Estados Unidos que dice, allá tienen unos grupos terroristas que afectan la seguridad de los Estados Unidos? Allá los gobiernos de Venezuela y Colombia están permitiendo que el 70% de la cocaína del mundo se produzca en Colombia, un altísimo porcentaje salga al mercado internacional, afecte la seguridad de los Estados Unidos, afecte las familias, afecte la juventud de los Estados Unidos. Yo pregunto, ¿qué hace un gobierno cuando hay de por medio esas amenazas contra su seguridad, contra sus familias, contra su juventud? Tiene que reaccionar. ¿Qué tal? Entonces la cifra, mire, están saliendo tantas toneladas de cocaína. El gobierno de Colombia no hace nada efectivo para frenar eso. Maduro facilita la salida y entonces pedirle a un gobierno que se quede quieto. El ideal sería Naciones Unidas, una fuerza internacional, pero a falta de eso, los gobiernos tienen que llenar vacíos. El tema es difícil, pero yo digo, yo sí prefiero la derrota del narcoterrorismo que siga avanzando el narcoterrorismo y creando esta soberanía de los criminales.